Cuando llegué sin avisar a casa de mi hija el día de Acción de Gracias, encontré a mi nieta encerrada en el sótano helado, temblando de frío y de hambre, mientras que arriba toda la familia se daba un banquete y se reía como si nada estuviera pasando. Lo que hice después destruyó ese matrimonio para siempre, pero salvó la vida de esa niña y lo haría todo de nuevo. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi celular vibró en la consola del coche mientras conducía por la carretera cubierta de nieve. Era un mensaje de mi vecina, la señora Reyes. Vi una ambulancia en la casa de los Gómez ayer. Dicen que es un caso de negligencia infantil. Me hizo pensar en usted y en sus preocupaciones sobre Sofía. Sostuve el volante con más fuerza, el corazón latiéndome un poco más rápido. Sofía, mi nieta de 20 años, esa niña dulce e inteligente que solía llamarme todas las semanas hasta que las llamadas empezaron a escasear hace unos 6 meses. Desde que mi hija Lucía se casó con ese hombre, Alejandro. Eran casi las 3 de la tarde de ese jueves de Acción de Gracias. La nieve caía intensamente, transformando la carretera en una pista traicionera. Yo había salido de casa sin avisar a nadie. Algo dentro de mí me decía que tenía que estar allí, que algo andaba mal. Después de perder a mi Isabel hace 8 meses, aprendí a confiar en esos presentimientos. Mi esposa siempre decía que yo tenía un sexto sentido para cuando la familia me necesitaba. En el asiento del pasajero había 2 bolsas de regalo. Una contenía un kit de acuarelas profesionales para Sofía. A ella le encantaba pintar, o al menos le encantaba antes de que Alejandro entrara en nuestras vidas. La otra tenía chocolates importados y una bufanda de lana que yo misma había tejido en las noches solitarias desde que Isabel se fue. Intenté llamar a la casa de Lucía 3 veces durante el trayecto. Nadie contestaba. Esto era extraño. En el día de Acción de Gracias siempre había alguien en casa. ¿Habrían salido? Pero, ¿a dónde irían con esa nevada? Con cada kilómetro que pasaba, mi inquietud aumentaba. Recordé la última vez que vi a Sofía hace 2 meses en su cumpleaños. La niña estaba extrañamente callada, casi apagada. Usaba un suéter de mengue larga, incluso con el calor que hacía ese día. Cuando intenté hablar con ella en privado, Lucía apareció inmediatamente diciendo que Sofía tenía mucha tarea que hacer y que tenía que irse. Vi una marca morada en la muñeca de Sofía cuando se dio la vuelta. Pregunté por ello, pero mi hija me interrumpió con una sonrisa tensa, diciendo que Sofía se había golpeado la mano contra la puerta del armario. La niña no dijo nada, solo bajó la mirada y salió de la habitación como si estuviera huyendo. Debía haber insistido ese día, debía haber presionado más. Pero Isabel había muerto hacía solo 2 meses y yo todavía estaba en esa niebla de luto, donde todo parecía distante y irreal. Lo dejé pasar y esa culpa me carcomía el estómago desde entonces. La salida hacia el barrio de Lucía apareció al frente. Pero lo que vi en esa casa perfecta por fuera os dejará con el aliento cortado. La salida hacia el barrio de Lucía apareció al frente. Casas grandes y bien cuidadas, decoradas con luces de Navidad y guirnaldas en la puerta. El tipo de lugar donde todo parecía perfecto por fuera, donde los problemas se escondían bien detrás de fachadas impecables y céspedes bien cortados. Giré en la calle del Álamo, donde vivía Lucía. Su casa era la última de la cuadra, una construcción de 2 pisos, con revestimiento beige y un amplio porche. El coche de Alejandro estaba en el garaje, al igual que el de Lucía. Humo subía de la chimenea, luces encendidas en todas las habitaciones. Una escena navideña perfecta. Estacioné al frente y apagué el motor. Por un momento, me quedé sentada allí observando. A través de la ventana de la sala pude ver sombras moviéndose. Risas ahogadas llegaban hasta mí junto con el sonido de música navideña. Todo parecía normal, festivo incluso, pero algo andaba mal. Podía sentirlo. Bajé del coche y caminé hasta la puerta principal, mis botas hundiéndose en la nieve fresca. Llamé 3 veces, nadie contestó. Llamé de nuevo, más fuerte. Oí pasos que se acercaban y entonces la puerta se abrió. Era Alejandro, alto, con esa sonrisa amplia que siempre me pareció demasiado falsa. Vestía una camisa de vestir azul y pantalones de vestir, como si estuviera posando para un anuncio de felicidad doméstica. Doña Elena, qué sorpresa, no parecía feliz de verme. No sabíamos que vendría. Decidí pasar a ver a mi familia en el día de Acción de Gracias. Respondí entrando antes de que él pudiera detenerme. Espero no estar interrumpiendo. La casa estaba caliente. El olor a pavo asado impregnaba el aire. En el comedor pude ver la mesa puesta con vajilla fina, velas encendidas, copas de cristal. Lucía estaba sentada a la cabecera usando un vestido rojo que nunca había visto. A su lado, una niña de unos 10 años, la hija que Alejandro tuvo de un matrimonio anterior. Pero Sofía no estaba allí. Mamá. Lucía se levantó rápidamente, casi derribando la copa de vino. Su rostro se puso pálido. Usted no dijo que vendría. Quise dar una sorpresa. Miré a mi alrededor. ¿Dónde está Sofía? Un silencio pesado cayó sobre la habitación.
Lucía intercambió una mirada rápida con Alejandro. La niña más joven dejó de comer y me miró con los ojos muy abiertos. Sofía está en su habitación, respondió Alejandro volviendo a la mesa. No se sentía bien. Dijo que prefería quedarse acostada. Algo en la forma en que lo dijo, demasiado casual, me hizo sentir un escalofrío. Voy a subir a ver cómo está, dije dirigiéndome ya a la escalera. Pero la puerta cerrada de su habitación os helará la sangre como nieve en venas. Voy a subir a ver cómo está, dije dirigiéndome ya a la escalera. Mamá, no es necesario. Lucía comenzó, pero yo ya estaba subiendo los escalones. El pasillo del segundo piso estaba oscuro. La puerta de la habitación de Sofía estaba cerrada. Llamé suavemente. Ninguna respuesta. Giré el pomo. Llave. Sofía, llamé golpeando más fuerte. Sofía, es la abuela. Abre la puerta, cariño. Nada, solo silencio. Bajé las escaleras rápidamente. Alejandro y Lucía estaban de pie en la sala con expresiones tensas. La habitación está cerrada con llave, dije sintiendo que la rabia comenzaba a subir. ¿Por qué la habitación de Sofía está cerrada con llave? Ella pidió estar sola, respondió Alejandro cruzando los brazos. Está en esa fase adolescente, usted sabe cómo es. Yo sabía que estaba mintiendo. Cada instinto maternal y de abuela que tenía gritaba que algo andaba muy mal. Lucía, necesito hablar contigo en privado. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Pero no me importó. Mi hija dudó mirando a Alejandro como si pidiera permiso. Esto me enfureció aún más. ¿Desde cuándo necesitaba autorización para hablar con su propia madre? Ahora, Lucía. Ella me siguió a la cocina. El contraste era brutal. Mientras el comedor estaba impecable y festivo, la cocina era un desorden de platos sucios y restos de comida. Cerré la puerta detrás de nosotras. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está Sofía? En realidad, Lucía no podía mirarme a los ojos. Se tocaba nerviosamente las manos, jalando una cutícula. Ya se lo dije, mamá. Ella no se siente bien y... No me mientas. Sostuve su brazo forzándola a encararme. Yo soy tu madre. Te conozco desde que naciste. Sé cuando estás mintiendo. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Por un momento pensé que finalmente me iba a decir la verdad, pero entonces se apartó limpiándose el rostro rápidamente. Usted está exagerando. Sofía solo está castigada. Castigada. Encerrada en su habitación en el Día de Acción de Gracias. Ella fue irrespetuosa con Alejandro esta mañana. Él solo le está enseñando límites. La forma en que lo dijo, mecánica, ensayada, me hizo darme cuenta de que no era la primera vez que repetía esas palabras. Probablemente ni siquiera era la centésima. Lucía, mírame. Sostuve su rostro con ambas manos. Esta no eres tú. La mujer que yo crié no dejaría que nadie maltratara a su hija. Nadie está maltratando a nadie. Ella se apartó bruscamente. Alejandro solo tiene estándares altos. Él quiere que Sofía sea una persona mejor, más responsable. Y encerrar a un adolescente en su habitación durante un feriado es enseñar responsabilidad. Lucía abrió la boca para responder, pero en ese momento Alejandro entró en la cocina. Su rostro estaba rojo, la mandíbula tensa. Con todo respeto, doña Elena, esta es una cuestión familiar que no le concierne. Pero mi sangre se heló al oír el sollozo desde abajo, os dejará con el corazón en la garganta. Con todo respeto, doña Elena, esta es una cuestión familiar que no le concierne. No me concierne, me giré hacia él. Sofía es mi nieta. Todo lo que le pasa me concierne. Usted no vive aquí. No sabe cómo funcionan las cosas en esta casa. Había una amenaza velada en sus palabras. Miré a Lucía esperando que me defendiera, que defendiera a Sofía, pero ella solo se quedó allí parada, mirando al suelo. Está bien, dije tomando mi bolso. Me voy, pero primero quiero ver a mi nieta. Quiero ver con mis propios ojos que ella está bien. Ya le dije que está durmiendo, entonces no le importará si le echo un vistazo. Pasé por su lado, volviendo a la escalera. Alejandro me siguió y pude sentir la rabia emanando de él. Señora, le estoy pidiendo que respete las reglas de mi casa. Ignoré y subí las escaleras de nuevo. Esta vez no llamé. Intenté el pomo de nuevo, todavía cerrado con llave. Sofía, grité golpeando la puerta con fuerza. Sofía, es la abuela. Por favor, respóndeme. Y entonces lo escuché, débil, casi imperceptible, un sollozo, ahogado que venía de algún lugar, pero no venía de la habitación de Sofía, venía de abajo, del sótano. Mi sangre se heló. Miré a Alejandro, que estaba en lo alto de la escalera, y vi su rostro cambiar. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que yo había oído. ¿Qué hay en el sótano, Alejandro? Nada, es solo la lavandería. Pero yo ya estaba bajando, buscando la puerta que conducía al subsuelo. La encontré cerca de la cocina, cerrada con llave también. Abra esa puerta ahora, doña Elena. Usted se está alterando sin motivo. Miré a mi alrededor y vi las llaves colgadas en un gancho cerca del refrigerador. Las tomé antes de que alguien pudiera impedírmelo. Mamá, no. Lucía gritó, pero yo ya estaba metiendo la primera llave en la cerradura. La tercera llave funcionó. La puerta se abrió, revelando una escalera de madera que descendía a la oscuridad. Un aire frío y húmedo subió hasta mí.
Sofía, llamé buscando a tientas en la pared hasta encontrar el interruptor. La luz tenue reveló un sótano sin terminar. Suelo de concreto, paredes de ladrillo visto, tuberías expuestas en el techo y en la esquina más lejana, encogida sobre un colchón delgado, estaba mi nieta. Sofía estaba usando solo un camisón fino y shorts. Sus labios estaban amoratados, todo su cuerpo temblaba violentamente. Me miró con ojos hundidos y asustados como un animal acorralado. Abuela, su voz salió ronca, quebrada. Bajé esos escalones más rápido de lo que había bajado escaleras en años. Me quité mi abrigo grueso y lo envolví alrededor de ella inmediatamente. Estaba helada, fría como el hielo. Dios mío, repetía, abrazándola e intentando calentarla con mi propio cuerpo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Desde anoche. Sus dientes castañeteaban tanto que apenas podía hablar. Anoche, más de 18 horas en ese sótano helado, sin calefacción, sin comida, sin nada más que ese colchón delgado en el suelo de concreto. Miré a mi alrededor y vi un balde en la esquina. Un balde. La trataban como a un animal. La rabia que se apoderó de mí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que haya sentido en la vida. No era el tipo de rabia caliente y explosiva. Era fría, calculada, mortal. Ayudé a Sofía a levantarse. Sus piernas apenas la sostenían y tuvo que apoyarse en mí para subir cada escalón. Estaba tan débil que pensé que se desmayarían allí mismo. Cuando llegamos a la cima de la escalera, Alejandro y Lucía estaban allí. La hija más joven de él también había aparecido, observando todo con ojos asustados desde la entrada de la sala. Estaba teniendo una crisis, comenzó Alejandro. Pero lo que Sofía susurró a mi lado, temblando, os partirá el alma en dos. Estaba teniendo una crisis, comenzó Alejandro con esa voz controlada de quien está acostumbrado a manipular situaciones. Estaba histérica, rompiendo cosas. Tuvimos que aislarla hasta que se calmara. Lo miré a él y luego a mi hija. Lucía estaba llorando en silencio, pero no dijo nada. Absolutamente nada en defensa de su propia hija. Rompiendo cosas. Mi voz salió baja, peligrosa. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto, Lucía? Silencio. ¿Cuánto tiempo? Grité haciendo que todos saltaran. Unos meses, susurró Sofía a mi lado, temblando bajo mi abrigo. Comenzó unos 3 meses después de que se casaron. 3 meses. Eso significaba que, durante casi 2 años, esta niña había estado sufriendo y yo no me había dado cuenta. Ninguno de nosotros se había dado cuenta. Al principio era solo quedarse sin cenar cuando yo me portaba mal, continuó Sofía. Y pude sentir que necesitaba hablar, que había guardado esto por demasiado tiempo. Luego pasó a ser quedarse en mi habitación sin comer todo el día. Luego él comenzó a ponerme en el sótano. ¿Cuántas veces? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. No sé, perdí la cuenta. Cada palabra era una puñalada. Miré a Lucía, buscando alguna señal de la hija que crié, de la mujer fuerte e independiente que solía ser. Pero solo vi una cáscara vacía, una mujer que se había perdido por completo. Vas a empacar tus cosas, le dije a Sofía, manteniendo mi brazo firme alrededor de ella, todo lo que sea importante para ti y te vas conmigo. No puedes simplemente llevarte a mi hija. Lucía finalmente encontró su voz, pero era una voz extraña, aguda, desesperada. Puedo y lo haré, a menos que prefieran que llame a la policía ahora y deje que ellos resuelvan esto. Alejandro dio un paso al frente y por un momento pensé que iba a intentar impedírmelo físicamente. Su rostro estaba rojo, las venas saltando en su cuello. Usted no tiene autoridad legal sobre esta niña. No. Saqué mi celular del bolsillo. Entonces dejaremos que las autoridades decidan quién tiene autoridad. Estoy segura de que les encantará ver ese sótano helado, ese balde en la esquina, las marcas en su cuerpo. Vi el momento en que se dio cuenta de que no estaba mintiendo. Su expresión cambió de rabia a cálculo, sopesando las opciones. Lucía se giró hacia mi hija. ¿Vas a permitir que tu madre destruya nuestra familia así? Nuestra familia, como si eso fuera una familia, como si enterrar a una niña en un sótano helado fuera algo que las familias hacen. Lucía miró entre nosotros dividida. Pude ver la lucha ocurriendo dentro de ella. El miedo a Alejandro, el amor por su hija, la vergüenza de lo que había permitido que sucediera. Mamá, comenzó, pero no pudo terminar. Tienes una elección que hacer, Lucía, dije, manteniendo mi voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con tragarme. O defiendes a tu hija ahora o yo lo haré sola. Pero de una forma u otra, Sofía no pasará ni una noche más en esta casa. Subí con Sofía a su habitación. El cuarto era pequeño, mucho más pequeño que las otras habitaciones que vislumbré al pasar por el pasillo. No tenía calefacción propia y pude ver marcas de humedad en las paredes cerca de la ventana. Toma una mochila, le dije, y pon todo lo que sea realmente importante. Ropa de abrigo, documentos, cualquier cosa que no quieras dejar atrás. Sofía se movió como si estuviera en trance, todavía temblando. Pero las marcas que noté en sus brazos os helarán la sangre como hielo en venas.
Sofía se movió como si estuviera en trance, todavía temblando pero comenzando a recuperar color en el rostro. Tomó una mochila vieja y comenzó a llenarla con ropa. Fue cuando noté las marcas. En sus brazos, moretones en diferentes etapas de curación. En el cuello, marcas rojas que parecían dedos. En las piernas, más moretones. ¿Él te golpeó? La pregunta salió antes de que pudiera controlarme. Sofía dejó de empacar la mochila. Solo cuando me lo merezco, cuando soy irrespetuosa o no obedezco lo suficientemente rápido. La naturalidad con que lo dijo me partió el corazón. Ella había sido condicionada a creer que merecía el abuso. Nada de lo que hiciste justifica esto, dije firmemente, sosteniendo su rostro para que me mirara a los ojos. Nada, ¿me oyes? No te mereces esto. Nunca te lo mereciste. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro y por primera vez ella las dejó. Dejó caer la fachada, dejó salir el dolor. Intenté ser buena, abuela, intenté hacer todo bien, pero nunca era suficiente. Nunca, lo sé, cariño, lo sé. La abracé mientras ella lloraba, sintiéndola estremecerse contra mí. Cuando bajamos de nuevo, Alejandro estaba al teléfono. Al vernos, colgó rápidamente. Mi abogada ya viene en camino, anunció recuperando su postura arrogante. Vamos a resolver esto de forma legal. Perfecto, respondí tomando las llaves de mi coche. Mientras tanto, voy a llevar a mi nieta a un lugar seguro y cálido. Esto es secuestro. Llame a la policía entonces, por favor. Me encantará mostrarles lo que encontré en el sótano. Salimos por la puerta principal. La nieve había aumentado, cayendo pesada y silenciosa. Sofía estaba envuelta en mi abrigo, cargando su mochila como si fuera lo único que la mantenía en pie. Lucía apareció en la puerta en el momento en que abría el coche. Sofía, gritó. Sofía, por favor, no te vayas. Podemos resolver esto. Prometo que las cosas van a mejorar. Sofía se detuvo. Se giró para mirar a su madre. Por un momento vi esperanza en su rostro. Esa esperanza desesperada de una niña que todavía quiere creer que su madre la va a proteger. ¿Vas a echarlo?, preguntó Sofía y su voz era tan pequeña, tan quebrada. Si me quedo, ¿vas a echarlo? Lucía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró hacia atrás, donde Alejandro estaba en la entrada, con los brazos cruzados observando. Yo no puedo, susurró finalmente. Sofía, ¿no lo entiendes? Si él se va, vamos a perder la casa. No tengo a dónde ir. No tengo dinero. Entonces, elegiste, dijo Sofía. Y vi algo morir en sus ojos en ese momento. La última chispa de esperanza apagándose. Entramos en el coche y arranqué. Por el espejo retrovisor vi a Lucía parada en la nieve llorando, mientras Alejandro la jalaba de vuelta hacia el interior de la casa. El trayecto de vuelta fue silencioso. Sofía estaba encogida en el asiento del pasajero, mirando por la ventana. Puse la calefacción al máximo y encendí la radio bajito en una estación que tocaba música suave. Todo va a estar bien, dije. Pero la pregunta de Sofía sobre cuánto tiempo duraría esto os apretará el pecho como nudo de marinero. Todo va a estar bien, dije. Aunque no estaba segura de si estaba intentando convencerla a ella o a mí misma. Voy a cuidar de ti. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó ella, todavía mirando por la ventana. ¿Hasta que él convenza a mamá de traerme de vuelta? ¿Hasta que ella consiga una orden judicial? No tenía respuesta para eso. No sabía cuáles eran mis derechos legales o si tenía alguno. Todo lo que sabía era que no podía dejarla volver a esa casa. Mi casa pareció más pequeña de lo normal cuando llegamos. 2 habitaciones, una sala pequeña, cocina que había visto días mejores. Nada lujoso, pero era calentita y segura. La habitación de huéspedes estoy ahora, dije, encendiendo el calentador y todas las luces. Hay mantas extras en el armario, si las necesitas. La habitación había sido de Lucía cuando era joven. Después de que se fue de casa, Isabel la transformó en un espacio de costura. Pero mantuvimos la cama para visitas. Las paredes todavía tenían las cortinas florales que Lucía había elegido a los 15 años. Sofía entró despacio, como si tuviera miedo de ocupar demasiado espacio. Puso la mochila en la cama y se quedó allí parada, sin saber qué hacer. Necesitas tomar un baño caliente, dije. Ayudará con el frío. Mientras tanto, voy a preparar algo para que comas. No tengo hambre. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?, pensó por un momento. Anteayer en el almuerzo. 2 días. 2 días sin comida. Entonces vas a comer algo, aunque sea solo una sopa. Después descansas. Preparé una sopa de pollo mientras oía el agua de la ducha. Corté algunas verduras. Puse pan a tostar. Cosas simples, pero calientes y nutritivas. Cuando Sofía salió del baño, usando una bata vieja de Isabel, parecía un poco mejor. Todavía pálida, todavía frágil, pero ya no congelada. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Solo nosotras dos. La casa estaba silenciosa, excepto por el tic-tac del reloj de pared y el sonido de la nieve golpeando la ventana. ¿Cuánto tiempo lo supiste?, preguntó Sofía entre cucharada y cucharada. Que algo andaba mal, unos meses, pero no sabía que era tan grave. Si lo hubieras sabido, ¿qué habrías hecho?
No había acusación en su voz, solo curiosidad genuina. Mamá, nunca te habría dejado sacarme de allí si no hubiera tenido miedo de la policía. Ella estaba en lo cierto. Lucía había hecho su elección y no había sido Sofía. Esa primera noche fue difícil. Sofía tuvo pesadillas y se despertó, gritando a las 3 de la mañana. Corrí a su habitación y la encontré sentada en la cama sudando frío, mirando a su alrededor como si no supiera dónde estaba. «¿Estás a salvo?», repetía, sentándome en la cama y sosteniendo sus manos. «Estás en casa. Nada te va a lastimar aquí». Tardó un tiempo hasta que ella creyó, hasta que su cuerpo se relajó lo suficiente para volver a dormir. Me quedé allí sentada, observándola en la oscuridad, pensando en todas las noches que pasó sola en ese sótano con frío y miedo. A la mañana siguiente, viernes, llamé a un abogado. Necesitaba entender mi situación legal. La oficina estaba cerrada por el feriado, pero dejé un mensaje urgente. Sofía despertó tarde, alrededor del mediodía. Me encontró en la cocina preparando huevos revueltos y tocino. «Buenos días», dije intentando mantener un tono ligero, pero la llamada de Lucía 3 veces os dejará con el nudo en la garganta. «Buenos días», dije intentando mantener un tono ligero. «O buenas tardes», técnicamente. Ella se sentó a la mesa todavía usando la bata. Su cabello estaba desordenado y había ojeras profundas bajo sus ojos. Mi madre llamó 3 veces. Yo no contesté. Sofía sintió jugando con la comida, sin mucho apetito. «Ella va a intentar llevarme de vuelta». «Lo sé, pero vamos a luchar contra eso». «¿Cómo?». «Usted no es mi responsable legal. Ella es mi madre. El juez va a mandar que regrese». La derrota en su voz me dolió. Esta niña ya se había rendido antes, incluso de que empezáramos a luchar. «Sofía, mírame». Esperé hasta que ella levantó los ojos. «No voy a dejar que te lastimen de nuevo. No sé cómo todavía, pero voy a encontrar una manera». El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que yo no conocía. «Hola, doña Elena. Aquí es la doctora Martela Vázquez de Servicios de Protección a la Niñez. Recibí una denuncia sobre su nieta Sofía Méndez». Mi corazón se aceleró. «¿Una denuncia?». «Sí, su madre, Lucía, alegó que usted secuestró a la menor, pero también recibimos una denuncia anónima sobre posible abuso en la residencia de la familia. Necesito hablar con ustedes». Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Alivio porque finalmente las autoridades estaban involucradas. Terror por lo que esto podría significar. «¿Cuándo puedo ir?». «Ahora. Tengo la dirección». 40 minutos después, la doctora Martela estaba sentada en mi sala. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño y ojos amables, pero profesionales. Sofía estaba a mi lado en el sofá, encogida, abrazando una de las almohadas de Isabel. «Sofía», comenzó la doctora Martela con voz suave, «necesito que me cuentes lo que pasó con tus propias palabras». Sin prisa. Y Sofía contó todo, cada detalle que yo no sabía. Como Alejandro comenzó con comentarios pequeños sobre su peso, su apariencia, sus notas, cómo esto evolucionó a gritos, luego a castigos, como los castigos se volvieron cada vez más severos. Ella contó sobre las veces que estuvo encerrada en el sótano por días sin comida adecuada. Sobre las veces que la golpeó con un cinturón. Sobre cómo Lucía miraba y no hacía nada, o peor. Culpaba a Sofía por provocar a Alejandro. La doctora Martela anotaba todo, su rostro manteniendo una expresión neutra y profesional, pero yo podía ver la tensión en su mandíbula. «Voy a necesitar fotografiar los moretones», dijo cuando Sofía terminó. Sofía asintió y se quitó la bata, revelando un mapa de dolor en su cuerpo. Moretones morados y amarillos, marcas rojas, rasguños. La doctora fotografió todo metódicamente, documentando cada evidencia de abuso. «Sofía, ¿quieres volver a casa?». La pregunta vino suave, pero directa. «No». La respuesta fue inmediata, sin dudar. «Por favor, no me haga volver. Y si pudiera quedarme con tu abuela, quiero quedarme aquí, por favor». La doctora Martela se giró hacia mí. «Doña Elena, ¿entiende que esto puede convertirse en una larga batalla legal? ¿Que su madre va a luchar por la custodia? Entiendo y estoy preparada». Ella sintió cerrando su cuaderno. «Voy a recomendar que Sofía permanezca bajo su cuidado temporalmente mientras investigamos las alegaciones de abuso. Habrá una audiencia la próxima semana. Hasta entonces se queda con usted». Después de que la doctora se fue, Sofía finalmente lloró de verdad. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y preparaciones legales. El abogado que conseguí, el doctor Javier Santos. Pero su rostro grave, al ver las fotos, os apretará el pecho como nudo de culpa. El abogado que conseguí, el doctor Javier Santos, era un hombre de unos 50 años, con experiencia en casos de custodia y abuso infantil. Cuando le mostré las fotos que la doctora Martela había tomado, su rostro se puso grave. «Tenemos un caso fuerte», dijo ajustándose los lentes.
pero necesito que esté preparada. La madre biológica siempre tiene una ventaja inicial. Lucía puede alegar que está dispuesta a separarse de Alejandro, que va a cambiar, que quiere a su hija de vuelta. ¿Y si hace eso? Pregunté sintiendo el miedo apretar mi pecho. Entonces, necesitamos probar que el ambiente todavía no es seguro, que hay un patrón de negligencia que va más allá del marido abusivo. Lucía permitió que esto sucediera, lo que la hace cómplice. Sofía estaba asistiendo a clases en línea, ya que yo tenía miedo de mandarla de vuelta a la escuela, donde Alejandro podría intentar recogerla. Pasaba la mayor parte del tiempo en la habitación pintando. Yo había comprado lienzos nuevos y pinturas, y ver ese talento renacer era como ver una flor florecer después de un largo invierno. Una semana después del Día de Acción de Gracias, el lunes por la tarde, Lucía apareció en mi puerta. No estaba Alejandro con ella y parecía haber envejecido 10 años en una semana. Sus ojos estaban rojos e hinchados, el cabello mal peinado. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, «por favor, necesito hablar con usted». Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. ¿Cómo tenía el coraje de aparecer aquí después de lo que permitió que sucediera? Pero era mi hija, y alguna parte de mí todavía recordaba a la niña que fue antes de que Alejandro destruyera su autoestima. «¿Sofía está aquí?», preguntó Lucía, mirando hacia el interior de la casa. «Está en su habitación y no vas a hablar con ella». «Mamá, ella es mi hija y tú dejaste que fuera torturada por 2 años». Mi voz salió más dura de lo que pretendía. «No mereces hablar con ella». Lucía comenzó a llorar. Lo sé, y voy a tener que vivir con eso por el resto de mi vida. Pero yo me fui, mamá. Dejé a Alejandro. Estoy en un motel ahora. Aquello me tomó por sorpresa. ¿Lo dejaste? Después de que ustedes se fueron, él se puso peor. Comenzó a culparme por todo. Dijo que era mi culpa que Sofía se hubiera vuelto mimada y respetuosa. Él me golpeó, mamá. Ella levantó la manga revelando moretones que yo reconocía muy bien. Eran iguales a los de Sofía. Me di cuenta en ese momento que si no tenía el coraje de defenderme a mí misma, al menos necesitaba defender a mi hija, aunque sea demasiado tarde. Respira hondo. Entra. Pero no verás a Sofía hasta que ella decida si quiere verte. Lucía entró mirando alrededor de la casa como si la estuviera viendo por primera vez. Se sentó en el sofá, donde solía ver dibujos animados cuando era niña, y lloró en silencio. ¿Cómo permití que llegara a este punto? Preguntó más para sí misma que para mí. Yo juré que sería una madre mejor que la mía, sin ofender, mamá. Pero ¿sabes qué? La abuela no fue fácil contigo. Era verdad. Mi madre había sido dura, rígida. Yo había prometido ser diferente con Lucía, ser amorosa y comprensiva, y pensé que lo había logrado hasta que conoció a Alejandro. Él era tan encantador al principio, continuó Lucía, tan atento. Después de que el padre de Sofía nos dejó, me sentí tan sola, tan perdida. Alejandro parecía la respuesta. Alguien que iba a cuidar de nosotras, dar estabilidad. Y cuando comenzó a cambiar, fue gradual. Primero eran solo comentarios. ¿No crees que Sofía debería estudiar más? Eres demasiado blanda con ella. Luego comenzó a corregir las cosas que yo hacía, la forma en que cocinaba, limpiaba, educaba a Sofía. Ella se limpió la nariz con un pañuelo de papel que le di. Cuando los castigos comenzaron, él decía que era por su bien, que Sofía necesitaba aprender disciplina y yo quería tanto creer que él tenía razón, que él sabía lo que estaba haciendo, porque admitir que estaba equivocada significaría admitir que yo había fallado en proteger a mi hija. Fallaste, Lucía. No había crueldad en mis palabras, solo verdad. Pero puedes comenzar a arreglarlo ahora. ¿Cómo? Ella nunca me va a perdonar. Tal vez no, pero puedes luchar por ella ahora. En la audiencia puedes testificar contra Alejandro. Puedes contar todo lo que viste, todo lo que él hizo. Puedes asegurar que él nunca más se acerque a ella. Lucía me miró con los ojos muy abiertos. Él me va a destruir. Va a decir que soy una mentirosa, que soy inestable. ¿Y qué? ¿Qué te puede quitar que no hayas perdido ya? Tu hija ya se fue, Lucía. Tu dignidad se fue. La única cosa que todavía tienes es la oportunidad de hacer lo correcto. En ese momento, Sofía apareció en la entrada de la sala. Ella había oído todo. Mamá. Su voz era pequeña, vacilante. Lucía se levantó rápidamente, pero no se acercó. Sofía, hija mía, yo lo siento mucho. Lo siento tanto. ¿Por qué?, preguntó Sofía. Y la respuesta de Lucía os romperá el corazón como cristal bajo bota. ¿Por qué?, preguntó Sofía. Y había rabia real en su voz ahora. ¿Por qué dejaste que me hiciera eso? ¿Por qué nunca me defendiste? Porque fui cobarde, porque tenía miedo, porque elegí mi comodidad en lugar de tu seguridad y voy a tener que vivir con eso para siempre. Las lágrimas corrían por el rostro de Lucía sin control. Ahora no espero que me perdones, no merezco perdón. Pero necesito que sepas que te amo. Siempre te amé y fui la peor madre del mundo por no mostrarlo cuando más lo necesitabas.
Sofía se quedó allí parada por un largo momento. Pude ver la batalla ocurriendo dentro de ella, el deseo de abrazar a su madre, de creer que las cosas podían mejorar, luchando contra el dolor de 2 años de abandono emocional. ¿Vas a testificar contra él?, preguntó Sofía finalmente. Voy a hacerlo. Voy a contar todo. Cada cosa terrible que él hizo, cada momento en que yo me quedé parada sin hacer nada, voy a asegurar que él pague por lo que te hizo y después iré a terapia. Voy a trabajar en mí misma. Y si tú algún día en el futuro quieres darme una oportunidad, yo voy a estar aquí esperando. No fue un momento de reconciliación mágica. No hubo abrazos o promesas de que todo volvería a ser como antes, pero fue un comienzo. La audiencia fue marcada para el lunes siguiente en una sala fría e impersonal del juzgado. Alejandro estaba allí con su abogado, un hombre de traje caro que exhalaba confianza arrogante. Lucía estaba de nuestro lado, pálida, pero determinada. Sofía tuvo que contar su historia de nuevo. Esta vez para el juez. Fue doloroso verla revivir cada trauma, pero ella fue fuerte, más fuerte de lo que cualquier adolescente debería necesitar ser. Cuando fue el turno de Alejandro de hablar, él intentó pintar un cuadro de un padrastro preocupado que solo intentaba imponer disciplina. Sofía siempre ha sido una niña difícil, dijo con esa voz controlada que yo había aprendido a odiar. Irrespetuosa, rebelde, yo solo estaba tratando de enseñar responsabilidad. ¿Encerrándola en un sótano helado?, preguntó el juez mirando por encima de los lentes. Fue un tiempo de reflexión. Ella necesitaba entender las consecuencias de sus acciones. Por 18 horas sin comida, en clima bajo los 10 gramos. Alejandro dudó dándose cuenta de que había perdido la ventaja. Yo pude haber sido excesivo en retrospectiva, pero mis intenciones eran buenas. Fue cuando Lucía se levantó para testificar. Su voz tembló al principio, pero se fue volviendo más firme con cada palabra. Ella contó sobre todas las veces que Alejandro golpeó a Sofía, sobre las veces que la privó de comida por días, sobre cómo él controlaba cada aspecto de la vida de la niña, transformando su propia casa en una prisión. ¿Y por qué no intervino, señora Méndez?, preguntó el juez. Porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola, miedo de perder la estabilidad financiera, miedo de admitir que había tomado la decisión equivocada. Lucía miró directamente a Sofía, pero principalmente porque fui cobarde y mi cobardía costó la salud mental y física de mi hija. El abogado de Alejandro intentó desacreditar a Lucía, insinuando que estaba mintiendo por venganza después de una separación difícil. Pero las fotos de los moretones hablaban por sí solas. El informe de la doctora Martela hablaba por sí solo. La propia historia de Sofía hablaba por sí solo. Cuando el juez finalmente dio su veredicto, parecía que el tiempo se había detenido. Basado en la evidencia presentada, determinó que Sofía Méndez permanezca bajo custodia temporal de su abuela materna, Elena Silva, por un periodo de 6 meses. Durante ese tiempo, la señora Lucía Méndez deberá completar terapia intensiva y demostrar que puede proporcionar un ambiente seguro. Miró severamente a Alejandro. En cuanto al señor Alejandro Almeida, determinó una orden de restricción. No puede acercarse a Sofía Méndez a menos de 500 metros bajo pena de prisión. Además, remito este caso al Ministerio Público para un posible proceso penal por abuso infantil. Sentí a Sofía agarrar mi mano con fuerza. Cuando la miré, había lágrimas en los ojos, pero también algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Esperanza real. Salimos del juzgado juntas, yo, Sofía y Lucía. El sol de diciembre brillaba fuerte y, a pesar del frío, parecía un nuevo comienzo. Mamá, dijo Sofía, girándose hacia Lucía en la escalinata del juzgado. ¿De verdad vas a ir a terapia? Ya reservé mi primera sesión. Es mañana. Pero los 4 meses que siguieron, con Sofía pintando en el jardín, os llenarán de una esperanza que duele. Ya reservé mi primera sesión. Es mañana. Lucía dio una pequeña sonrisa triste. Sé que tengo un largo camino por delante. Sé que recuperar tu confianza puede llevar años o tal vez nunca suceda. Pero voy a intentarlo todos los días. Voy a intentar ser la madre que siempre mereciste. No fue un final de cuento de hadas perfecto, pero fue honesto, fue real. 4 meses pasaron desde aquella audiencia. Estábamos en una tarde de marzo y la primavera comenzaba a colorear el jardín. Sofía estaba en el patio trasero pintando en un caballete que habíamos montado cerca del viejo manzano. Había vuelto a la escuela presencial en enero y aunque todavía tenía pesadillas ocasionales, estaba visiblemente mejor. Había hecho nuevos amigos, se había unido al club de arte, incluso había comenzado a sonreír de verdad de nuevo. Lucía venía a visitarla 2 veces por semana, siempre bajo mi supervisión. Las conversaciones entre ellas todavía eran cautelosas, llenas de silencios incómodos y temas evitados, pero había progreso. Pequeño, lento, pero real. Abuela, Sofía me llamó desde el patio. Ven a ver. Salí para encontrarla parada, frente a su última pintura. Era un retrato abstracto de 3 mujeres, una mayor, una de mediana edad y una joven. Estaban tomadas de las manos, pero no se miraban directamente. Cada una miraba en una dirección diferente, pero aún conectadas. Somos nosotras 3, explicó, tú, yo y mamá. Todavía no sabemos a dónde vamos, pero al menos estamos juntas ahora.
Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Isabel siempre decía que el arte revela verdades que las palabras no pueden. Y esta pintura revelaba algo importante, que sanar no es volver a lo que era antes, sino construir algo nuevo a partir de los pedazos rotos. Está hermoso, mi amor. Tu abuela Isabel lo habría adorado. A veces siento como si ella estuviera aquí, dijo Sofía suavemente. Como si ella te hubiera mandado ese día, como si supiera que necesitaba ser salvada. Tal vez ella tenía razón. Tal vez Isabel, desde donde estuviera, me había susurrado al oído que necesitaba ir, que mi familia me necesitaba. Esa noche las tres cenamos juntas por primera vez. Fue extraño y reconfortante al mismo tiempo. Lucía trajo la lasaña, la receta familiar que solía hacer cuando Sofía era pequeña. ¿Recuerdas cuando tenías 5 años e insistías en ayudarme a hacer lasaña?, preguntó Lucía tímidamente, sirviendo a Sofía. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Sofía. Terminé tirando toda la fuente al suelo y pedimos pizza y comimos sentadas en el suelo de la cocina, riendo hasta que nos dolieron las barrigas. Lo recuerdo, dijo Sofía suavemente. Eran momentos como este, pequeños recuerdos compartidos de tiempos más felices que construían puentes sobre los abismos creados por el trauma. Después de la cena, mientras Sofía estudiaba en su habitación, Lucía me ayudó a lavar los platos. Mamá, dijo secando un plato, gracias por todo, por ser valiente cuando yo no pude, por salvar a mi hija cuando yo fallé. Tú también la estás salvando ahora, respondí. Cada vez que apareces, cada vez que eres honesta sobre tus errores, estás salvando no solo a ella, sino a las dos. Lucía sintió limpiándose una lágrima. La terapeuta dijo que tomará tiempo, que Sofía puede que nunca me perdone completamente, pero también dijo que lo importante es que yo siga apareciendo, que sea constante ahora, ya que no lo fui antes. Ella tiene razón. El amor no es un gran gesto único. Es elegir aparecer día tras día, incluso cuando es difícil. Después de que Lucía se fue, encontré a Sofía en la cocina haciendo chocolate caliente. Una tradición que Isabel había comenzado hace años. Las noches de chocolate caliente eran para conversaciones importantes. ¿Estás bien?, pregunté sentándome a su lado en la mesa. Creo que sí. Es extraño, ¿sabes? Parte de mí todavía está tan enojada con ella, pero otra parte recuerda a la madre que solía ser antes de él. No necesitas apresurar tus sentimientos. Puedes estar enojada y aún así dejar espacio para sanar. Sofía tomó un sorbo de su chocolate. A veces pienso en lo que habría pasado si no hubieras venido ese día, si hubieras decidido no venir para el Día de Acción de Gracias. Yo también pensaba en eso. Pensaba en como un solo momento de intuición. Ese sentimiento de que algo andaba mal, lo había cambiado todo. Pero vine y estás aquí y vamos a estar bien. Ella apoyó la cabeza en mi hombro como solía hacer cuando era pequeña. Te amo, abuela. Yo también te amo, mi niña, más de lo que puedes imaginar. Esa noche acostada en mi cama, la misma cama que compartí con Isabel por 40 años, pensé en cómo la vida nos pone a prueba de formas inesperadas. Pensé en cómo perder a Isabel había sido el fin de una era, pero también el comienzo de otra. Si ella todavía estuviera aquí, tal vez no habría ido a esa casa. Pero lo que encontré en ese sótano os romperá el corazón como el mío se rompió. Si ella todavía estuviera aquí, tal vez no habría ido a esa casa en el Día de Acción de Gracias. Tal vez nos habríamos quedado juntas haciendo nuestra propia celebración pequeña y tranquila. Y Sofía se habría quedado en ese sótano helado, sufriendo. Tal vez incluso. No podía terminar ese pensamiento. Las historias que contamos sobre la familia son casi siempre sobre amor incondicional y lazos inquebrantables. Pero la verdad es más compleja. A veces amar a alguien significa arrancarlo de una situación tóxica, incluso si es de la propia familia. A veces significa ser duro, ser valiente, ser el tipo de persona que patea puertas y enfrenta la rabia de todos para hacer lo que es correcto. Isabel siempre decía que yo era la fuerte de la relación, la que enfrentaba al mundo, mientras ella era la diplomática, la pacificadora. Pero yo nunca me sentí particularmente fuerte. Solo sentí que hacía lo que tenía que ser hecho. Esa noche de Acción de Gracias, cuando encontré a Sofía en ese sótano, algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó simultáneamente. La abuela protectora emergió con una ferocidad que ni siquiera sabía que poseía. Y ahora, acostada en la oscuridad, oyendo los sonidos suaves de Sofía, durmiendo en la habitación de al lado, sentí una paz que no sentía desde que Isabel murió. Mi familia estaba rota, pero se estaba curando. Y yo estaría aquí para cada paso de esa jornada, no importa cuánto tiempo llevara, porque eso es lo que hacen las familias, las reales, al menos. Ellas aparecen, ellas luchan, ellas protegen, ellas salvan, y cuando es necesario ellas comienzan de nuevo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y revuelta como nunca has visto antes. La vida nos enseña que el amor verdadero no es perfecto, sino constante de aparecer día a día, incluso en la tormenta. Y en ese sótano encontré no solo a mi nieta, sino la fuerza para salvarnos a todas.